Desde el entamo de los tiempos, el ser humano lleva mirando arriba, lloñe, a las estrellas, entrugándose qué hay ahí, qué fuerzas están fuera del nuestro alcance, se mueven más allá de la lluna. Y aunque en los últimos 50 años la astronomía avanzó a bondo, yenta bien poco lo que sabemos, y es tan cambiante que lo que hoy vamos contados puede quedar obsoleto en menos de un año. Así que no vos perdáis estas curiosidades sobre el espacio mientras entás sellan vigentes. ¡Entamemos! Número 4. La galaxia entera. La galaxia entera. Y luego dentro de la galaxia está todo. Bueno, y luego hay un centrifugado. Cirio de la. Pero entonces, parece que estamos parados, pero estamos viajando a una piña fantástica. A mí es que esas cosas me dan igual. Les Perseides, o Llarimes de San Llorienzu, son una de las mías cosas preferidas del brano. Nada como agarrar el coche, colar a un lugar apartado de la contaminación lumínica de la ciudad y quedar mirando al cielo en cata de alguna estrella fugaz que cumpla el to deseu. Y es masha pura. Aparecen de vez super agosto y son partículas de povisa de diferentes dimensiones que van dejando los asteroides o cometes alrededor del Sol. La lluvia de estrellas produce cuando las partículas entran en la atmósfera terrestre, yendo a una velocidad de 210.000 km/h. Y asina, la naturaleza regálanos un espectáculo de baldre nel que aislanos del mundo, quisiabes compartiéndolo con alguien especial y sentirse en paz. O sentirse una basura si es la fantasma de Undertale. I understood that reference. Nadie sabe dónde, 3. cuándo o cómo llegó el primer hombre a la luna. Yo lo sé. Pero nuestros riseingenieros piensan que tal vez pudo ser así. ¡Somos balleneros! ¡Llevamos arpones! Mas como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Todos sabemos que no hay sonido en el espacio, pero ¿sabéis por qué? Esto debe ser que el sonido lleva una onda mecánica, y es decir, que necesita de un medio material para propagarse, por ejemplo, el aire. Al no haber aire en el espacio, las ondas no tienen medio donde propagarse, por lo que no puede haber sonido. Lo que sí hay es luz, porque la luz lleva una onda electromagnética, y es decir, que no necesita ningún medio para propagarse. Siempre hay de algún gistu. Pero a que no sabíais que el espacio tiene olor, y es que según los astronautas, el espacio huele a carne chamuscao, metal caliente y fumo de soldadura. A ver si va a haber algún extraterrestre por ahí haciendo una barbacoa. Número 2. Es el espectáculo más asombroso que jamás he visto. Creadora de vida, madre nuestra. Chicos, mirad lo que he escaqueado. Homer, no. Obstruirá los instrumentos. Cuidado, son onduladas. Yo me ocuparé de esto. Oye, ¿tú sabías que Rusia es más grande que Plutón? Surde soltaba y esto a Yalga para romper el shelu y a iniciar una conversación. Pero, ¿y es verdad? Porque ya sabemos que Surde nunca tuvo problemas para eso de mentir. El proyecto está casi terminado y una web serie. Bueno, la astronomía está cambiando continuamente y prácticamente cada año descúbrense cosas nuevas. Ya sabéis que cuando se descubrió en tamos del siglo XX, Plutón fue calificado como el último planeta del sistema solar y al estar tan lloñe y también el más misterioso. En 2015, la NASA envió un satélite allá a más de 4.500 millones de kilómetros para poder estudiarlo a mou. Descubriéronse cosas como un océano líquido que fluye en el su interior o que puede tener actividad geológica, y lo que nos ocupa, la extensión y de entre 16 millones y medio y 17 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Rusia tiene una extensión de 17.045.400 kilómetros cuadrados, así que sí, técnicamente Surde no dicho ninguna mentira. Yo en Samás feria de alguna cosa así, nunca. Número 1. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Fijaos el esquema que ha utilizado. Pequeño, gran, paso, salto, hombre, humanidad.
¿Qué está diciendo? De lo humilde a lo glorioso. De lo sencillo al triunfo. Soy Neil Armstrong, una sencilla persona de América, de la América profunda. De mi apellido se deduce que soy descendiente de inmigrantes suecos, Armstrong, que llegaron a este país buscando algo más que mejorar su vida, buscando el sueño americano en el que un pobre hombre puede triunfar y pisar el primero la luna. Eso lo tiene que decir un español y dice: ¡me vais a comer todos el rabo! Y terminamos con una de conspiraciones que siempre es presta. Estamos en el año 1977. En Ohio había un radiotelescopio conocido como Big Ear, orella grande, que tenía por misión buscar señales de radio extraterrestres para probar que hay vida en otros planetas. No tuvieron mucho éxito hasta el 15 de agosto, cuando el astrónomo Jerry Hegman, y ahora vamos con los nombres. Whale, gracias. Bueno, pues este paisano quedó ablucao analizando una ráfaga de ondas de radio de 72 segundos, una señal mucho más fuerte que el ruido de fondo. Y no exageramos diciendo que quedó ablucao, porque en esas anotaciones de estos datos el astrónomo nada más foi a escribir ¡wow! El problema llega que nunca se toparen señales con esas características ni parecíes, y desde entonces muchos astrónomos y científicos traten de estudiar cuál pudo ser el su origen. Aunque Jerry estaba convencido de que era una señal clara de vida inteligente extraterrestre, aunque a mí interesa más saber si la hay aquí, ponéis la máscara y dejáis la distancia de seguridad, anguaño muchos científicos parecen decantarse más por la idea de que se trataba de la señal de algún cometa non catalogado, quizás inclusive de alguna perseida perdida, ya que coincide en la época, 15 de agosto. Si casi en jamás vamos a ver la verdad del origen de esa misteriosa señal. ¡Vamos a morir todos! Y hasta aquí un refrito que quedó bien estrellado. Si conoces de algún dato curioso sobre el espacio, cuéntanoslo en los comentarios. Ah, y si pillaste la referencia de antes de Undertale, cuéntalo también, que tengo curiosidad por saber lo frikis que sois.